Muy buenas noches, comunidad. Gracias por acompañarnos otra vez en este rincón donde recogemos recuerdos que se niegan a quedar en silencio. Antes de comenzar, advertencia. La historia que escucharán contiene relatos de niños, desapariciones y un intento de invocación. Si eres sensible a estos temas, por favor, cuida de tu bienestar. Y por favor, no intenten reproducir nada de lo que se narra. Hay frases y prácticas que prefiero no repetir y que no deben ser buscadas ni imitadas. Si te quedas hasta el final, suscríbete y activa la campanita. Comparte este audio con alguien que le gusten las historias de lo inexplicable. También encontrarás en la descripción un enlace para enviarnos tus propios relatos. Mantenemos siempre un filtro para evitar la difusión de rituales peligrosos. La historia de hoy me llegó por mensaje de voz. La voz que van a oír se llama Mariana, me escribió desde un pueblo pequeño en Jalisco y me dijo apenas: "No sé si quiera contarlo, pero ya no puedo cargarlo sola". Cuando la escuché, supe que tenía que pedirle que lo contara en primera persona, con todos los detalles que recordara. Lo que sigue es su testimonio, tal como me lo envió, con su pausa, su respiración y su miedo. Yo tenía 12 años cuando ocurrió. Vivíamos en el rancho de mis abuelos, en las afueras de un pueblo donde la escuela más cercana era un convento pequeño. Las monjas daban clase hasta sexto y después nos mandaban a la escuela secular del pueblo. Pero ese año, por alguna razón, tal vez porque mi mamá trabajaba más horas, me mandaron a un grupo vespertino que usaba las instalaciones antiguas del colegio para actividades extraescolares. Era un edificio de muros encalados que olía siempre a cera y a libros viejos. Había un patio central con un árbol enorme, un ahuehuete o algo parecido. Sus raíces levantaban el empedrado y los niños se sentaban en las bancas de concreto alrededor para comer y jugar. La gente del pueblo decía cosas del árbol en voz baja. «No te acerques cuando caiga la noche», murmuraban algunos vecinos. Mi abuela, que había sido alumna de ese colegio, decía que el árbol siempre había estado ahí, que había historias de niñas que jugaban alrededor y que luego se iban sin despedirse. Para nosotros era un rumor más, algo con lo que crecías con los perros viejos o la tele de la casa de los Gómez, parte del paisaje y de las advertencias que te cuentan para atemorizarte un rato. Aquel día en particular hacía calor seco, de esos que secan la garganta y dejan una película de polvo en los labios. Habíamos terminado las clases y nos quedamos a practicar teatro para la feria del pueblo. Éramos 5, yo, mi mejor amiga Valeria, Paola, que siempre traía un lápiz detrás de la oreja, Luisito, que decía que no creía en nada, y Andrea, que era nueva y parecía saber más de lo que debería saber una niña de 11 años. Las monjas se habían ido a una reunión y nos dejaron hasta las 6. Después de tanto practicar, decidimos que nos daríamos permiso para jugar antes de volver a nuestras casas. Recuerdo que trajimos unas galletas que mi mamá había horneado, una manta para sentarnos y el termo con agua. Nos acomodamos bajo la sombra del árbol. Las raíces hacían pequeños montículos por donde metíamos los pies. Empezamos a inventar juegos, nombres de personajes, escenas, voces distintas. Estábamos felices mirando cómo la tarde se iba tornando naranja detrás de las tejas del convento. Mi amiga Valeria recogió una rama caída y la golpeó en el ritmo de una canción. En algún momento alguien dijo algo como: «¿Y si hacemos algo que de verdad asuste?». Fue una broma, como muchas de las que hacen los niños para ver la reacción del otro, pero la que reaccionó de verdad fue Andrea. Andrea tenía una mirada que siempre parecía algo distante. Hablaba poco, pero cuando lo hacía como quien ha escuchado historias que no bastan en una tarde. Esa tarde dijo: «En mi casa saben decirlo. Mi tía lo hizo una vez en el pueblo y luego ya no volvió a salir al patio en la noche». Todos nos miramos con esa mezcla de nervio y curiosidad que conocen los que crecieron haciendo pruebas.
Luisito sonrió con la arrogancia de quien cree que nada puede tocarlo. Paola cruzó las piernas y dijo que no le gustaban esas cosas. Yo me quedé en silencio, pero había una parte de mí que quería saber si aquello era real, porque todas las historias del pueblo que escuchábamos en la cocina de la abuela de alguna manera prometían que, si uno tenía valor, iba a haber algo más que sombras. No dijimos la frase. Andrea la insinuó con una voz pequeña y luego cerró los ojos como si estuviera recordando. Yo observé las pequeñas grietas en la corteza del árbol, cómo la luz filtrada por las hojas dibujaba figuras en el polvo. Fue una tarde en la que cualquier cosa parecía posible. Un animal saldría de la maleza, una pareja de ancianos aparecería a recoger las gallinas, el velador pasaría a cerrar puertas. Pero lo que pasó fue más sutil al principio. Un sonido, apenas un roce como de tela que se mueve. Un susurro que no sabía si venía del viento o de la distancia. Nos dimos cuenta porque las galletas estaban quietas, como si de repente hubiéramos sido observadas. Los perros de a ratos ladraban en otro rumbo. El silencio era otro animal que se instaló. Andrea abrió los ojos y dijo, «Si vamos a hacerlo, tenemos que invocarlo de verdad, no así, a medias». Luisito, que quería probar cualquier cosa que confirmara su valentía, se levantó y dijo que estaba listo. Paola dijo no. Valeria me miró a mí, buscándome como si yo pudiera dar la voz final. Yo pensé en las advertencias, en la voz cansada de mi abuela. No te juntes con cosas de las que no vuelves. Pero también pensé en la posibilidad de que fuera una broma, una emoción que se muere si no la alimentas. Era el impulso de los niños, alimentar lo que convierte lo cotidiano en extraordinario. Andrea dijo que había que hacerlo frente a la raíz más grande, donde el hueco hacía como un pequeño recoveco. Nos acomodamos en círculo, las piernas cruzadas, y ella nos pidió que cerráramos los ojos. Al cerrar los ojos, la tarde se volvió un tejido borrado. Los sonidos se multiplicaron. Andrea dijo que traería el ritual de su tía, pero que no iba a repetir la parte peligrosa. Miré sus dedos, temblorosos, y en el momento en que esperábamos algo como una canción o una palabra, escuché a lo lejos una cosa que sonaba a lamento, una nota larga que parecía subir por los árboles. No la reconocí como voz humana, era más bien como el ruido de una puerta quejándose muy lentamente. ¿Escucharon?, preguntó Valeria en un susurro. «Debe ser la iglesia», dijo alguien. Yo, que sentía que me iba a levantar del cuerpo en cualquier momento, dije que no, que aquello no era normal. Entonces, Andrea empezó a decir algo. No puedo ni quiero repetir lo que dijo. Era la invocación que la narradora se negó a repetir, una serie de sonidos y nombres entrecortados que ella misma me pidió omitir cuando me lo relató. Lo diré así. Pronunció la oración que no voy a repetir. Y lo hizo con una convicción que nos puso a todos en un silencio mortal. Al terminar, no pasó nada en el sentido espectacular que muchos imaginan con las películas. No apareció una figura corpórea, ni se abrió una fisura en el suelo. Lo que pasó fue más inmediato y más cruel. La temperatura cambió en el círculo. De repente, mis brazos sintieron un frío que no correspondía con la tarde. Las sombras se tensaron, como si alguien hubiese estirado una sábana alrededor del tronco. Andrea abrió los ojos y se quedó mirando un punto al frente, como si hubiera visto una persona sentada entre las raíces. Tenía una expresión que no pude describir en ese momento, porque mezclaba asombro y una pregunta enorme. ¿Qué hicimos? Y entonces Valeria, que estaba al otro lado, soltó un grito ahogado. «¡Luisito, no te muevas!».
Luisito, que hasta entonces era el más desafiante, tenía las manos pegadas a la tierra. Sus dedos estaban marcados por pequeñas costras, líneas rojas, como si la piel se hubiera rasgañado desde el interior. Él no se quejó, parecía que no podía pronunciar palabra. Paola comenzó a llorar y a suplicar que las monjas regresaran. Yo me levanté sin pensar y traté de agarrar la mano de Luis. Estaba fría. Cuando lo toqué, sentí algo como un roce seco, como si unas uñas, pequeñas y frías, hubieran pasado por su piel. Luisito se desplomó en un llanto que no parecía suyo del todo. Salía de la parte más honda de su pecho, un sonido antiguo. Las monjas volvieron cuando escucharon los gritos. Una de ellas, la hermana Micaela, que con su mirada parecía pesar todas las cosas, mandó a todo el grupo a la biblioteca y cerró el patio. Nos sentó frente a ella y nos preguntó, con la voz severa de quien conoce el mundo y sabe que hay cosas que no son para jugar, ¿qué habíamos hecho? Andrea dijo la verdad con una calma extraña. Invocación, dijo. La hermana Micaela palideció y pidió que llamaran a los padres. Mis padres llegaron en sus camionetas de trabajo, con la cara como si hubieran aprendido a aterrorizarse a medias por la vida. A Luis le lavaron las manos y hallaron las marcas. No hubo herida que sangrara mucho, pero esas líneas parecían profundas porque resonaban en la memoria, en lo íntimo de uno. Los días siguientes fueron un zafarrancho. Padres preguntando, monjas hablando en voz baja en los pasillos, susurros que llegaban a mi casa en la voz de la vecina. Los rumores se convirtieron en un expediente de miradas y culpas. Andrea fue llamada por su madre y regresó pocas horas después con una manta en la cara. Salió hecha un manojo. Decidieron llevarla a terapia con la psicóloga del pueblo, y a ella la cambiaron de escuela. Luisito empezó a no hablar del todo, y por las noches mi mamá le dijo que se despertaba con los ojos abiertos, mirando al techo como si viera algo que los demás no veían. Yo, que todavía no sabía con exactitud cómo nombrar el miedo, empecé a sentir que mi cuerpo guardaba una reunión pendiente con el árbol. No quiero decir que la desaparición ocurra inmediatamente. La primera parte fue la marca, la estética del daño. Lo que vino después fueron ausencias que se fueron haciendo normales. Un mes después, Andrea no volvió a clase un jueves por la tarde. Dijeron que su familia había decidido que ya no era seguro que siguiera y que se habían mudado. Pero la verdad es que nadie la vio partir. La casa donde vivía quedó cerrada por semanas, con la puerta principal entreabierta. Sus juguetes seguían en la sala, sus libros en la mesa. Cuando fui por el colegio a buscar mi lonchera, uno de los monitores me dijo en voz baja, «Salieron de noche y no regresó». La frase quedó suelta en mi cabeza. No quise preguntar. Fue entonces cuando la historia cambió de tono y se volvió menos explícitamente sobrenatural y más devoradora de certezas. Porque ahora lo que quedaba era la sensación de vigilancia. Los niños empezaron a mirar al árbol con una desconfianza que ya no era juego. Los mayores cruzaban por la calle opuesta cuando pasaban junto al convento. Una noche, al volver de una fiesta en el pueblo, vi algo. Una figura femenina sentada en la banca de concreto, a la sombra del agüehuete. Era alta, vestía un sayal oscuro, y su rostro, a pesar de la distancia, tenía un matiz blanco que me recordó las fotografías antiguas de las monjas. El viento movía su pelo como si la figura respirara a ritmo con los árboles. Caminé con el cuerpo partido entre el impulso y el pavor. Cuando me detuve, la figura se movió como si me reconociera y se alzó de la banca con una lentitud que me dio tiempo de pensar en todas las advertencias que había escuchado. No dijo nada, no necesitó decirlo.
A partir de aquel momento, varias cosas cambiaron. Mi abuela dejó de sentarse a la mesa cuando yo llegaba tarde. Mi madre empezó a rezar con más insistencia, aunque nunca explicaba para quién. Alguna vez intenté hablar con Andrea por teléfono. La llamada no fue clara. Había un ruido como de hojas secas y luego un murmullo que era casi la misma oración que ella había dicho aquella tarde, pero cortada y sin sentido. Yo colgué y lloré como si cerrara la llave de una herida que no se cierra. Con el paso de los años, la historia fue ganando capas. Se contaba en las ferias del pueblo, en la tiendita, en las lonas de los aniversarios. Aparecieron versiones que hablaban de una niña que se llevó la sombra y de otras que decían que la monja del convento, antaño severa, había sido vista merodeando el árbol después de medianoche. Yo siempre decía poco, no quería que se convirtiera en otra anécdota más. Pero algo me siguió pegando a ese lugar. Las marcas en la piel de Luis, la mirada perdida de Andrea cuando regresó de visita una vez, con la cabeza cubierta por una pañoleta, los niños que ya no se acercaban. En la escuela, una de las monjas me dijo en privado que, a veces, el espíritu de un lugar se agarra a lo que se le ofrece, un juego, una frase, la intención de quien busca. Lo dijo como quien intenta explicar algo que le pesa en la lengua. Cuando cumplí 18 años me fui a la ciudad. El pueblo quedó más pequeño en los recuerdos, pero la sombra del agüehuete seguía estirándose. Volví una vez para ver el lugar. El árbol seguía en su sitio, torcido, imperturbable. La banca de concreto tenía una grieta nueva. Una madre con su hija amarrada de la mano me miró con curiosidad y me dijo: «Dicen que ahí se escucha a veces una risa de chica». No supe qué decir. Me fui con un nudo en la garganta que todavía hoy, al contarlo, me aprieta. Lo que más me marcó no fue la desaparición en sí ni las marcas, fue la facilidad con que lo invisible se coló en la vida cotidiana. Las cosas no explotaron en espectáculo, no hubo posesiones dramáticas ni sangre. Hubo, en cambio, un desgaste, una erosión, pequeñas pérdidas, silencios que se abrieron ayer y no se cierran hoy. Veo a mis primos teniendo cuidado con ciertas frases. Oigo a los niños del pueblo advertirse unos a otros para no jugar con ciertos nombres. Lo prohibido se volvió una flagela que se arrastra en la lengua. Y eso me hizo pensar en la responsabilidad que tenemos los que contamos historias, que un rumor o una curiosidad mal administrada puede introducirse en las vidas como un hilo en la piel. No puedo terminar sin decir que hay partes que nunca supe. ¿Por qué Andrea habló de aquello? ¿Por qué Luisito quedó marcado de aquella manera? ¿Por qué la figura que vi una noche se me quedó en la retina con la tranquilidad de una sentencia? Tampoco puedo dar la instrucción que algunos querrían. No sé cómo revertirlo. Sí sé que hay cosas que no deben ser evocadas a la ligera, y que a veces la tradición oral nos protege con advertencias que parecen exageradas. No lo digas en la noche, no lo repitas cerca del árbol. Antes de irme al norte con una beca, mi abuela me dijo algo que no he olvidado. Hay nombres que se comen a los niños que creen poder nombrarlos sin pagar precio. No sé si ella creía en todo eso de verdad, o si era una forma de atar a su nieta con miedo. Lo cierto es que hoy, cuando vuelvo en sueños a aquel patio con las bancas, lo único que sé con claridad es que algunos silencios son un escudo. Cuando me contó eso, me pidió que no repitiera la parte de la invocación, y aún así me dijo que al pronunciar algo parecido, aunque omitiera las palabras, la tarde había cesado de ser la misma. Me mandó un último mensaje, meses después, con una foto borrosa que parecían los troncos del agüehuete y una sombra larga.
Escribió: «Si la ves, aléjate». Guardé esa imagen en mi teléfono hasta que mi viejo me regañó por llevar recuerdos que no entiende. Hoy la borré, pero la sensación quedó. No hay un cierre limpio en esta historia. La gente del pueblo siguió viviendo. Algunos se fueron, otros aprendieron a no caminar solos de noche. Las monjas cerraron el ala vieja del colegio y pusieron un candado. Aún así, la memoria se aferra a los rincones. Yo aprendí, a golpes, que la curiosidad infantil y la necesidad de probar los límites pueden abrir puertas que no son de vuelta. Lo que más me asusta, ahora que cuento esto, no es lo que pasó concretamente, sino la posibilidad de que esas puertas sigan abiertas en lugares donde los niños se reúnen por juego, por aburrimiento o por necesidad de asombro. Si alguien escucha esto y tiene recuerdos parecidos, no los ignore, no por morbo, sino por precaución. Hablen con alguien de confianza. Si eres padre o madre, vigila los juegos nocturnos y las frases que circulan entre los chicos. Y sobre todo, cuando la historia te invite a repetir palabras que prometen maravillas, recuerda que a veces la maravilla viene a un costo que no estamos listos para pagar. Volviendo al presente, después de escuchar a Mariana, muchas personas en la comunidad me escribieron con pequeñas variaciones del cuento. Hay otras versiones con un pozo en lugar del árbol, con una monja que no es una monja, sino una sombra, con rosario, con una niña que regresa con la mirada vacía. No sé cuál de todas será la original. Lo que sí sé es que la sensación, esa que me empujó a pedirle a Mariana que hablara, se parece. La vida cotidiana invadida por un «no lo hagas». Y esa voz de advertencia tiene una utilidad práctica. Protege de la repetición, disuade el acto, salva. Antes de despedirnos, comunidad, quiero repetir algo que dije al principio. No intenten reproducir la oración que mencionamos hoy. No voy a transcribirla ni a decirla, y les pido que no la busquen. Si tienes curiosidad, canalízala en preguntas seguras. Habla con un adulto de confianza, lee sobre folclore, pero no experimentes rituales. Si esta historia te inquietó y quieres enviarnos la tuya, encontrarás el enlace en la descripción. Nosotros filtramos cualquier material que pueda inducir a peligros. Gracias a Mariana por confiar en nosotros para contar esto. Si te quedaste hasta aquí y la historia te movió, regálanos un like, suscríbete y comparte. Cuida de los niños a tu alrededor y si tienes recuerdos parecidos, háblalos con alguien de confianza. Mañana traeremos otra historia, pero por hoy te dejo con la imagen del árbol y la advertencia de una abuela. No todas las curiosidades nos pertenecen. No pasó mucho tiempo antes de que los mensajes regresaran a mi bandeja. Algunos eran agradecimientos tímidos, otros advertencias. Hubo un correo de la maestra Sofía que daba clases en la primaria del pueblo diciendo que 2 niños habían jugado una tarde en la esquina del patio y que, después de reírse, se habían quedado callados durante horas, mirando un punto en el suelo como si esperaran una señal. Los padres lo atribuyen al cansancio, escribió, pero yo he visto cosas raras aquí desde que vine. Quisiera hablar contigo en persona. Acepté. Volví al pueblo con el peso de quien regresa a una casa donde algo quedó a medias. El aire olía a leña y a tierra removida por la lluvia reciente. Las bancas del patio seguían allí, gastadas por las rodillas de generaciones de niños, y el agüehuete levantaba entre sus ramas un rumor constante que parecía querer decir lo mismo que la abuela: no todo debe tocarse. No pasó mucho tiempo antes de que los mensajes regresaran a mi bandeja. Algunos eran agradecimientos tímidos, otros advertencias. Hubo un correo de la maestra Sofía que daba clases en la primaria del pueblo diciendo que 2 niños habían jugado una tarde en la esquina del patio y que, después de reírse, se habían quedado callados durante horas mirando un punto en el suelo como si esperaran una señal. Los padres lo atribuyen al cansancio, escribió, pero yo he visto cosas raras aquí desde que vine.
Quisiera hablar contigo en persona. Acepté. Volví al pueblo con el peso de quien regresa a una casa donde algo quedó a medias. El aire olía a leña y a tierra removida por la lluvia reciente. Las bancas del patio seguían allí, gastadas por las rodillas de generaciones de niños, y el ahuehuete levantaba entre sus ramas un rumor constante que parecía querer decir lo mismo: no todo debe tocarse. La puerta del colegio tenía todavía el candado oxidado que las monjas habían puesto años atrás. La Madre Superiora recibió mi llamada con una voz templada. Me dijo que no abrirían el ala antigua a nadie, por seguridad y por respeto, explicó. Cuando le mencioné el nombre de Mariana y de Andrea, algo cambió en su tono, un relevo de distancia y pena. Mariana está bien, gracias a Dios, me dijo, y luego añadió, como quien no quiere entrar en lo que duele, pero algunos recuerdos hacen ruido en las noches. La maestra Sofía me llevó hasta el patio en una tarde en que las sombras crecían largas. Hablamos sentadas en una de las bancas. Me contó que los niños a veces inventan juegos que vienen de fuera y que otros llegan a repetir palabras sin entender su origen. Pero el otro día, uno de los chicos dijo algo que sonó como un canto viejo, dijo Sofía. Tuve que separarlos y llevarlos a sus casas. 2 madres vinieron llorando. No sé si fue casualidad o si hay algo que revive cuando se habla de ello otra vez. Le pregunté por Luisito. Su nombre aún generaba cautela. Sofía me miró y dejó la respuesta en el aire. Él no habla mucho, dijo. Pero vino una vez a traer a su sobrino al recreo. Pasó junto al ahuehuete sin mirar, como si evitara ver algo. Fue suficiente. Esa misma tarde fui a la casa de Mariana. La encontré en la cocina, con las manos teñidas de harina, preparando tortillas como si la rutina pudiera contener los temblores del recuerdo. Tenía ahora la cara marcada por los años, pero los ojos los mismos. Y cuando me vio llegar, no hizo demasiadas preguntas. Nos sentamos en silencio mientras el fuego hacía su trabajo. «¿Por qué me contaste aquello entonces?», le dije, «si sabías que podía despertar cosas». Ella se encogió de hombros, con una mueca que no era ni culpa ni orgullo. «Porque sentí que era tiempo», respondió. «Hay historias que guardo para no repetirlas. Otras, sin embargo, se aflojan en la boca hasta que no pueden más». Quizá pensé que al decirlo en voz alta, con cuidado, se podría poner una barrera distinta, la de la conciencia, no la de la superstición. Sus manos amasaban la masa con un ritmo lento. No digo que hice bien, solo digo que me harté de ver a la gente jugar con sus miedos en secreto. Quise preguntarle por Andrea, por la noche en que habló aquello, por la figura que había visto la primera vez y que, en mi memoria, parecía tener la calma de una sentencia. Ella negó con suavidad. «No lo recuerdes todo. Algunas ventanas es mejor no abrirlas, aunque la curiosidad te empuje. Somos mortales y la curiosidad tiene dientes». No obstante, cuando me levanté para irme, Mariana me dijo una cosa más, en voz baja, como si la casa pudiera escuchar. «Mi abuela también tenía sus advertencias», dijo. «Me enseñó a mirar a los niños cuando dicen palabras raras, a preguntarles por qué repiten lo que escuchan. A veces así se detiene algo antes de que nazca. No es tanto no hablar, es vigilar lo que se hace con las palabras». Salí con esa idea, no prohibir, sino cuidar. Esa noche, en la pensión donde me hospedaba, revisé los mensajes de la comunidad. Había llegado uno nuevo con una foto. Un grupo de niños en la plaza central, tomados de la mano, formando un círculo alrededor de una sombra que nadie supo explicar. La imagen estaba desenfocada, era más emoción que evidencia. Al día siguiente, durante el mercado, varias madres me abordaron para contar historias sueltas. Un niño que dejó de reír después de escuchar a otro recitar versos al revés. Una abuela que tapaba las bocas de los chiquillos cada vez que llegaba un atardecer extraño.
La anécdota común era que donde antes la gente reía sin pensar, ahora todo había quedado con una especie de murmullo pendiente. Decidí entonces buscar a Luisito. Lo encontré en el taller mecánico del pueblo, encajado entre motores y herramientas, con las manos ennegrecidas, la mirada fija en una pieza que intentaba enderezar. Era mayor, la espalda un poco encorvada, pero algo en su silencio llamaba más que cualquier palabra. Al verme, dejó la llave inglesa y me miró largo. No sonrió. «Hablé con tu madre», le dije. «Ella dijo que te había visto ese día». Luisito negó con la cabeza. «Mi madre no me menciona cosas que me dañan», dijo en voz baja. Me pidió un momento. Nos sentamos al sol, con el olor a aceite caliente. Le hablé de Mariana, de Andrea, del agüehuete. Lo que salió de su boca fue un hilo fino de confesión que no llegaba al centro del agujero, pero lo suficiente para saber que algo se le había quedado pegado. «Yo vi cosas», dijo, «hace años. No quiero volver a verlas. No hablo de ello porque al hablarlo se reorganiza, se permite existir otra vez. Hay cosas que con silencio se oxidan y otras que con silencio se alimentan. No sé cuál es peor». La conversación duró poco. Se levantó como quien se desprende de un peso y me ofreció una cerveza que no bebí. Antes de despedirnos, me agarró del brazo con fuerza, con esa urgencia de quien pide un favor mineral. «Si vas al colegio, no me lleves a los chicos, ¿sí? Vigila a los tuyos. Y si escuchas algo, cántalo para otra cosa. Cántalo en voz normal, como si fuera canto de cosecha. A veces la costumbre calma lo que otros llaman maldición». Aquellas palabras me quedaron. Volví a la plaza al caer la tarde y vi a unos niños jugando alrededor del árbol, saltando con la alegría frágil de quien no sabe que una historia puede cambiar la suerte de un juego. Me acerqué sin intención de intervenir y escuché fragmentos, risas, un verso sin sentido, el ruido de una pelota. Recordé la advertencia de la abuela. Hay nombres que se comen a los niños. Decidí que, si algo debía hacerse, no sería con prohibición, sino con presencia. Entonces ocurrió algo que nunca conté en público. No fue un suceso espectacular, ni una manifestación increíble. Fue pequeño y se sentía, sin embargo, como un punto de inflexión. Mientras observaba, una niña de 5 años se apartó del corro y empezó a entonar una canción de cuna que su abuela le había enseñado. No era la invocación de la que alguno había hablado, era un canto sencillo, sin pretensiones. A su alrededor, los demás niños se aquietaron. La melodía llenó el aire. Por un momento, la plaza pareció devolverles la cotidianidad que les había sido robada. Risas, una corrección amable de una madre, un perro que cruzó la calle sin prisa. Nada más, nada que pudiera contarse en titulares. Me fui a dormir con esa imagen, la posibilidad de que lo cotidiano, sostenido por manos y ruidos familiares, fuera suficiente vacuna contra lo que acecha en las historias. No niego que la sensación inquietante permanecía. Lo que cambió fue mi postura. Ahora pensaba en comunidad, en vigilancia amorosa, en no dejar que la curiosidad se convierta en impulso desatado. Al día siguiente se celebró una reunión improvisada en la casa de la maestra Sofía. Había padres, mujeres mayores que recordaban versiones antiguas y algunos jóvenes que ya no sabían si creer en esas cosas. Hablamos de medidas sencillas, organizar juegos supervisados al caer la tarde, contar historias que enseñen prudencia más que miedo, establecer una ronda de vecinos para acompañar a los niños que juegan hasta que anochece.
No era una solución mágica, pero era un compromiso. Cuando la abuela de Mariana, ya muy vieja, tomó la palabra, dijo algo que todos escucharon con respeto. Las palabras son herramientas. No las tratéis como si fueran juguetes. Enseñad a los niños a preguntar por el origen de lo que repiten. Y sobre todo, muéstrenles que pueden volver a casa. La vida, por un tiempo, retomó su curso. Los niños volvieron a jugar bajo la mirada de los adultos. Las monjas mantuvieron la ala vieja cerrada. El agüehuete siguió siendo una presencia enorme en el centro del pueblo, silenciosa y digna. No pretendo decir que el peligro desapareció. Las historias no mueren así. Pero la comunidad aprendió algo de la abuela de Mariana, que los silencios son a veces escudos, y que la vigilancia amorosa es una forma de cura colectiva. Aún así, hay noches en las que vuelvo a soñar con la sombra larga que vi aquella vez en la foto. En el sueño estoy de pie junto al árbol, sus ramas besan el cielo, y algo se mueve entre ellas con la paciencia de quien espera que olvides. No es terror lo que siento, sino la responsabilidad de quien supo y entonces decidió hacer algo. Me despierto con la misma instrucción que mi abuela me dejó cuando me marché al norte. Hay nombres que se comen a los niños. Y ahora, después de todo lo visto y oído, creo que sé por qué. Porque las palabras, pronunciadas sin cuidado, pueden abrir puertas que no miran atrás. No voy a prometer que esto acabó para siempre. Lo que puedo decir es que, al final, la salvación, si se la puede llamar así, no fue un ritual ni una fórmula secreta, sino la costumbre de estar atentos los unos con los otros. Si la historia que escuchaste, no la repitas como encanto, ni la uses como entretenimiento. Pregunta, comprende, acompaña. Haz que las voces que rodean a los niños sean de este mundo. Manos que sujeten, ojos que vean, voces que canten canciones normales. Y a veces, cuando paso por la plaza y el viento juega entre las hojas del agüehuete, me detengo, respiro hondo. No busco la sombra, solo cuido de que los juegos de los niños estén llenos de luz. Porque quizá la única manera de cerrar las puertas preguntadas por la curiosidad es abrir siempre otras, las de la presencia, del cuidado y de la palabra dicha a tiempo y con amor. Con los años aprendí a medir la angustia en minutos. ¿Cuánto tarda una plaza en doblar la espalda? ¿Cuánto tarda un niño en dejar de mirar al árbol y volver a mirar a su madre? Aprendí también a medir la esperanza en gestos pequeños. Una madre que se queda un rato más en el banco, un abuelo que se ofrece para acompañar la ronda nocturna, la maestra que traza en la pizarra una canción nueva para que todos la canten en voz baja antes de ir a casa. La abuela de Mariana vivió lo suficiente para ver que su advertencia había germinado. No ostentaba victoria, seguía siendo prudente con las palabras. En su sala, donde el sol entraba por el mismo ventanal polvoriento, enseñó a los nietos a preguntar no con desafío, sino con curiosidad. ¿De dónde viene eso que escuchaste? ¿Quién te lo contó? ¿Qué hizo quien te lo dijo para cuidarte? Sus respuestas eran simples. No ofrecía recetas para el miedo, sino recetas para la conversación. Contar lo que uno sabe, reconocer lo que no sabe, volver siempre a casa. Sofía envejeció con la escuela pegada a la piel. A veces la veía cerrar el portón y quedarse de pie unos segundos, como quien comprueba la ciudad de nuevo en silencio. Sus clases cambiaron de forma. Menos relatos de fantasía sin contexto, más proyectos en los que los niños narraban historias propias, las comparaban, señalaban qué les hacía sentir bien o mal.
Cuando alguna fábula antigua amenazaba con crecer más de la cuenta, Sofía pedía la pausa. ¿Quién asegura esto? Y así se desinflaban las exageraciones como globos que no habían conocido el viento. Hubo una vez, y no la cuento para dramatizar, en que llegó al pueblo un forastero con una caja de láminas. Era un viejo que recorría pueblos intercambiando imágenes por historias. Alegaba que sus dibujos despertaban la imaginación. Algunos niños se apiñaron a su alrededor, absortos. Una de las madres, recién incorporada a la ronda de vigilancia, intervino con calma. Invitó a que el anciano se sentara y hablara de su oficio, de dónde venían sus láminas, y pidió permiso para revisarlas antes de que se proyectaran frente a los niños. El forastero, sorprendido por la petición, terminó mostrando los bocetos a los padres. No había ahí oscuridad o sombra alimentándose, solo caricaturas torpes. Nos reímos aliviados, pero la victoria no fue contra las láminas, fue contra la costumbre antigua de aceptar sin preguntar. Fue la costumbre nueva de preguntar. Me tocó a mí en ocasiones, por oficio o por costumbre, ser quien dijera la historia con la que crecí, no como advertencia que debe helar, sino como manual de prácticas mundanas. No repetir una cosa sin saber su origen, no dejar a los niños solos con sensaciones cuyo nombre no comprenden, no convertir las ausencias en mitos. La repetía con cuidado, sin sensacionalismo. A veces la contaba en la plaza, otras en la cocina de la escuela, otras en la sala de la abuela, donde los niños escuchaban con la seriedad de quien reconoce que la palabra puede ser un lazo o puede ser un filo. Con el tiempo, el pueblo cambió en maneras que no tenían que ver con la angustia. Llegaron algunos lugares con luz nueva, un puesto de pan que abría temprano, el arreglo del pozo, la inauguración de un pequeño centro donde las mujeres aprendían costura. Esos cambios no curaban el porvenir de las historias, pero llenaban las horas de lo cotidiano, que es la mejor vacuna contra la leyenda. Los niños aprendieron a nombrar las cosas por su nombre, un perro, un balón, una canción de cuna. Aprendieron que preguntar no rompe la belleza de lo que escuchan, la hace comprensible. No todos los peligros se desvanecieron. Una o dos veces se repitió la sensación. Un escalofrío cuando la tarde cae y la sombra del ahuehuete se alarga. Un rumorecito que nadie identifica. Pero esas noches fueron cada vez menos devastadoras, porque la plaza ya no estaba vacía. Si algo se asomaba, encontraba ojos, manos y voces formando un cerco. La comunidad había aprendido a hacer un tejido que no deja huecos. Antes de marcharme por períodos largos, a veces por trabajo, otras por la necesidad de ver a la hija que vivía en la ciudad grande, dejaba instrucciones sencillas. ¿Quién cuidaría la ronda? ¿Qué juegos estarían prohibidos al caer la tarde? ¿Qué canciones cantar si alguien se quedaba en la escuela hasta que vinieran los padres? Cuando volvía, encontraba que las instrucciones se habían hecho costumbre, que los niños esperaban la despedida de la maestra con un coro que reducía las voces aisladas a un murmullo de gente protegida. Una vez, al regresar, recibí una carta pequeña. Era la abuela de Mariana, con su letra temblorosa. No era larga. Dijo: «Ya ves, las palabras no siempre devoran, a veces también sanan. Pero hay que usarlas como alimentos, no como sortilegios. Alimenta con atención». Guardé la carta junto a la fotografía de la plaza donde años atrás vi la sombra que me hizo temblar. La miraba a veces, no por temor, sino para recordar que la vigilancia amorosa requiere memoria. Hoy, en la tarde tibia, paseo por la plaza y observo. Hay niños descalzos que patean un balón remendado. Una mujer amamanta sentada en la escalera de la iglesia. Dos ancianos comparten un mate. El ahuehuete sigue siendo un gigante callado. En su tronco hay señales de manos que lo han abrazado, nombres de juego grabados con ternura.
Los niños se detienen a mirarlo y sin dramatismos vuelven a sus carreras. A su alrededor, las voces adultas forman un perímetro suave. Dejan jugar, pero permanecen. Cuando uno de los pequeños se acerca y me pregunta por qué me detengo tanto a mirar el árbol, le digo, con la verdad simple que la abuela me enseñó, porque aquí aprendimos a cuidar lo que no se ve con prisas, y porque a veces las palabras necesitan manos que las verifiquen. Me mira con la seriedad de quien se prepara una lección de vida. Entonces se va corriendo a sumar a la algarabía, y sin que lo note, su risa es una barrera más. No prometo que todo esto sea definitivo. Las historias son como semillas, algunas se secan, otras brotan en lugares inesperados. Lo que afirmo, con la certidumbre que da la costumbre, es que lo humano tiene la forma de publicar el mundo con manos firmes. Volver a la casa, preguntar el origen, nombrar las cosas con cariño, cantar canciones que no llamen lo que no debe ser llamado. Si alguna vez te toca contar algo parecido, no lo adjudiques a héroes o a milagros extraordinarios. Dilo como lo que fue, un tiempo en que una plaza aprendió a ser pueblo de nuevo. A veces sigo soñando con la foto borrosa. Otras sueño con un coro de voces que cantan una nana alrededor del ahuehuete. Al despertar, la instrucción es la misma que me dio mi abuela. Hay nombres que se comen a los niños. No la tomo ya como amenaza sola. La tomo como responsabilidad. Elegir palabras que alimenten, construir presencias que protejan, enseñar a los pequeños que pueden volver siempre a casa. Esa es, al final, la única forma que conozco para cerrar día tras día las puertas que la curiosidad podría entreabrir.